tú consideras que fue la lucha más importante de tu carrera? Una nalgadita, otra nalgadita, 1, 2, 3, 4, 5 y le de una nalga, Dios mío. Mano, el Tocotón era un beauty de la Becky allá en tu abajo. Los fanáticos me cayeron arriba ahí. Yo tuve que salir corriendo. Esto me apesta. Brody tiene mucha historia. Partiéndole la madre a muchos luchadores. Le hablé al Invader de ti, que vayas hoy. Invader sigue siendo Invader, hermano. Pasó lo que pasó, digan lo que digan. Él estampó su nombre en la historia. Puerto Rico es una isla 100 por 35, que es bien pequeña en el mapa, pero es enorme a nivel mundial. Hoy nos engalana con su visita un luchador que no solamente ha puesto el nombre de Puerto Rico en el mapa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con nosotros tenemos a Félix Tapia, antes conocido como el Exótico o el Paparazzi. Bienvenido, Félix. Pepa Pana, está todo bien. Un saludo a todos los que nos ven aquí en esta plataforma. Un saludo fraternal a todos. Estamos listos para esto. De verdad que estoy bien emocionado. Gracias por la invitación. Muchas cosas que contar, mucha historia. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mis abuelos siempre estaban metidos los sábados los sábados y los domingos, siempre estaban metidos en el televisor y no se perdían la lucha libre de Puerto Rico. Y yo los veía que ellos se metían con ese ímpetu, ese afán, ellos se lo vivían. Y yo a veces entiendo que ellos se involucraban o se metían así de lleno en el televisor porque muchos de ellos se identificaban con los personajes que se mostraban en la lucha libre. Yo pregunto, ¿cómo tú describirías tu infancia y el lugar donde tú creciste? Bueno, yo, antes que nada, yo me crié entre Tobaja y Dorado. Mi abuelita vivía ahí en La Pachanga. Me crié. A mí me gustaba mucho el boxeo y me gustaba mucho la lucha libre. Antes la lucha libre se veía en el Canal 11, que era el programa el canal de Perry. Se veía la lucha libre creo que a las 3 de la tarde. Y yo recuerdo que yo veía, Eso más o menos, eso es en los 80, ¿no? no, en los 70. En los 70. Sí, en los 70, oye, yo tengo 56, yo te estoy hablando, tenía 8 o 9 años. Me acuerdo, veía Los Infernos, claro está, Carlitos Colón, que era el héroe, Invader, que entraba de rudo, ya entró de rudo el Invader con el puño vendado y el manager era el Alicate. No sé si recuerdas ese tiempo, yo creo que no es tu tiempo. Los Infernos, el Vikingo, que después fue árbitro y luché con él 1000 veces. Pues yo no salía ya yo sabía la hora, todo el mundo sabía la hora que iba a empezar el Superestrella de la Lucha Libre. Y todo el mundo estaba pegado al televisor. Yo, en mi caso personal, yo era bien fanático de la lucha libre, me gustaba. Era lo único que había, porque estaba Titanes en el Ring, Sí, ese era un programa de Argentina, de ¿verdad? Argentina, pero que era lucha libre de puros personajes. Puros personajes, que si la momia, que si David el Pastor, en fin, Martín Pero- ¿quién era el Carlitos Colón de ahí? Pero El era ídolo. más enfocado para los niños, Era ¿verdad? más enfocado para los niños, sí. Era un programa que todos los sábados se veía en la tarde. Se veía el programa de la superestrella, Capital Sport Promotion, y más tarde se veía el de Titaner. O sea que Capitol Sport Promotion empezó en los 70, no empezó en los 80. No, no. Carlos empezó con Jovica en el 73. Fue cuando Wow. comenzó Capital Sport Promotion. La historia, ellos se conocen en Canadá, Carlos y Jovica. Ellos se conocen en Calgary. De hecho, a Carlos, un saludo, un abrazo. Espero que todo esté bien contigo y tu salud. Saludos a tu familia, a tus hijos. Eres parte de mi vida.
Pues Carlos y Jovica son amigos desde Canadá. Ellos emprenden en Puerto Rico. Dicen que Puerto Rico está virgen. En Puerto Rico sí había lucha libre. Había un promotor que se llama Arturo Mendoza. Ellos traían, ellos traían gente de Florida. Aquí venía Dusty Rose, Pedro Morales, Hércules Ayala, que estaba en Canadá. Sí, porque ese tiempo era el tiempo de lo que le llamaban los territorios. Los territorios, pero a Puerto Rico, pues, era parte del territorio de Florida, de los Graham. Ok. Sí, sí, si alguien me corría, pero lo que yo sé es que era de los Graham. Que ellos pues traían lucha libre a Puerto Rico. Había Dusty Rhodes, Dean Murdoch, antes de la Capital Sport Promotion. Y entonces corrían el oeste, que de ahí empieza el profe, Hugo Sabinovich. O sea, que Hugo Sabinovich comienza con Arturo Mendoza también, Ah, en el área oeste. Hugo Sabinovich, yo entiendo que es de las voces más privilegiadas narrando No, lucha libre. Hugo Sabinovich es un erudito, un genio desde que nace. O sea, es un hombre que no tiene un bachillerato, vamos a decirlo de esa manera, pero es un hombre que se expresaba tan bien, con una naturalidad, Es que yo entiendo que con el que... el talento no se estudia. No, él nació con eso, con ese ángel, ¿sabes? Hubo otra cosa, pero retomando el tema, el capítulo está del 73, pero no da el palo hasta, entiendo que 75, 70 o 76, porque ya ellos iban a cerrar. Ellos comenzaron en la cancha de Cagua y ellos ponían lo que me contaban es que ellos en un Volkswagen y ponían las carteleras en los postes. Va a haber lucha libre aquí en Cagua. Pues Capitol nace en Cagua, en la Sí. cancha de Chacao, que es una cancha donde yo llegué a luchar, en la cancha Solado Besares, la vieja y después la nueva. El palo Capitol lo dio con Gil Hayes contra el oso. Traen un oso de Canadá. Llenaron el coliseo con Roberto Clemente. Ahí es que ellos despegan. Empiezan a traer Literalmente un oso. un oso. Sí, de hecho lo trajeron el oso en el 95, pero fue un fracaso. Pero trajeron al oso Ted contra Gil Hayes. Yo no tengo los datos de esa cartelera, pero Capitol arranca en esa. Después de esa cartelera en el Clemente, ahí es que ellos arrancan. Sí, pues ya habían llenado, tenían presupuesto y podían traer luchadores de afuera. Se quedaron con el mercado. Carlos se quedó en el mercado. Que de hecho la película del Santo, La Noche de San Exacto. Juan, la hicieron en Puerto Rico, que vino el Santo con Carlitos Colón contra Barrabás y el Diablo Rojo. Que esa lucha la puedes ver en YouTube. Yo no tengo noción de esa parte de la historia. Yo tengo noción como del 78 para acá, que están los infiernos. Ahí yo comienzo a ver, diantre, qué chévere está esto. Lucha libre. Entonces, ¿qué pasa? Tú en el colegio jugaba con los chamaquitos lucha libre. Ahí tú los venías, los volteabas. Tú eres fulano, yo soy Carlitos Colón y tú eres el Invader. Pues, así es que comenzamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la lucha libre? Era lo que había, era algo divertido, era Porque, algo. porque te pregunto, porque tú mencionaste que a ti te gustaba el boxeo, tú practicaste boxeo. Sí, practicaba boxeo. Pero eso vino después. Sí veía el boxeo porque mi papi me llevaba a ver las peleas de Wilfredo Gómez, que era lo que estaba pegado en los 70, Wilfredo Benítez, Salcero Escalera. Pues me gustaba, estaba en lo mejor de dos mundos. Me encantaba ver el boxeo, pero me gustaba más la lucha libre. O sea, por las acrobacias, el rudo, el técnico. En Puerto Rico la sangre era algo, si no había sangre en una lucha, no servía la cartelera. Habían bastantes gimnasios para practicar, No, para lucha libre. practicar lucha libre. No, para aquel entonces no. Creo que el de Martillo, allá en Cantera, era difícil entrar. Porque, yo era un niño y a un niño no le iban a enseñar lucha libre. Había siempre luchas independientes. O sea, habían promotores independientes. Sí, esas son que- como las luchas que actualmente ponen en los coliseitos, exacto. carteleras esporádicas en diferentes En pueblos. diferentes, sí, en parques de pelota, pues siempre han existido las luchas independientes. Y
Pues Capitol, pues, era lo único que había. Porque aquí no había ni cable de TV. Muy pocas personas tenían acceso al cable de TV para ver la cartelera de se llama WWF, Mid Atlantic, NWA, que era lo que dominaba antes, los Von Erich, World Class Championship Wrestling, México, Japón, eso nadie lo veía en Puerto Rico. Lo único que había en Puerto Rico era Capitol Sport Promotion y nuestro Sí. héroe Carlitos Colón. ¿Cómo la Capitol Sport Promotion empieza a expandirse y crecer al nivel que hizo en los 80? Lo que pasa es que Carlos se consolida. Las empresas se miden cuánta gente paga una taquilla, de cuánto es la casa. Por ejemplo, la casa del sábado en el Lubriel, withdraw 10,000 personas, pagando $8, pues saca cuenta. Sí, 10,000 a $8. sí, 80,000, Sí, 80,000, exacto. 80,000. Pues de ahí pues se saca la nómina del luchador y demás. Pues Carlos era un promotor que pagaba mucho dinero, le gustaba pagar bien, verse bien, no, yo quiero pagarle bien a mi gente, yo quiero traer lo mejor. Pues NWA, eso ya comienza en los 80, Pero empezó a crecer en Puerto Rico cuando ellos empezaron a transmitirse en televisión, ¿no? pero la expansión se da cuando empiezan a traer Sí. luchadores de diferentes empresas a nivel mundial. Pues, ¿cuál era el mercado de la lucha libre antes? La gente del campo, la gente mayor. Ese era el mercado, o sea, de la lucha libre, la gente mayor, pues que creía en Carlos. Y antes traían a un tipo como Oz Baker, no sé si lo has visto, que tenía Sí. los bigotes por acá, pues un tipo que daba terror. Abdullah, un tipo que causaba terror. Pampero Firpo, un tipo que causaba terror. Sadistic. Eso, eso, Eso eso, eso es después, eso es después. eso es mucho después. Pero ¿Cómo se llama el que ay, Dios mío, el que tuvo la lucha con Carlitos Colón, que tenía que tocar las 4 esquinas, que con era Stan Hansen. Stan Hansen Pero también? eso ya viene después, en la época dorada. Yo entiendo que la época dorada de Capitol 76 a 89 fueron los años bien, bien sólidos de ellos, sólidos, sólidos, sólidos. Unas casas increíbles. Eh, yo seguía yendo a la lucha, como para los 80. Conocí al Chapo en el funeral de mi abuelita ahí en La Pachanga. Y me inspiró a boxear. Pues me metí al boxeo aficionado. Ahí con la Lomedida en Canto Baja, hice mis peleitas y demás. En el 83, yo me aparté, cuando estaba en boxeo me aparté de la lucha, solamente la vi en televisión. Para el tiempo que estaba el Gran Apolo, que estaba Pierre Martel, el Invader. Ya empezaba a venir Harley Race, campeón Okey, mundial, después Ric Flair. Ric Flair empezó a Ric venir en el Flair. 82 para acá, los hermanos Funk. Los hermanos Funk siempre venían. Los hermanos Terry Funk Terry y Dory Funk venían antes de Capitol, venían con el promotor Mendoza. Pero después empezaron a venir con Carlos. Y se dan unas carteleras monumentales. Puerto Rico era el tercer territorio en el mundo ¿Qué más que más fanáticos traía. Sí, porque estaba Japón, entiendo yo, ¿no? Antes era en WA, porque no era WWF, porque los territorios se Sí, respetaban. En WA era las Carolinas, Florida, Georgia, más la afiliación de los territorios. O sea, Puerto Rico estaba afiliado a la NWA. sí, pero Esa, a lo que yo voy, perdóname que tal vez no lo expresé bien. Cuando tú me dices que Puerto Rico era el tercer territorio, sí, el tercero con más fanaticada, más fanaticada y más ¿cuáles ingresos. eran los primeros 2? NWA, ¿En WA Japón, All Japan. o Japan? All Japan, que era de Baba. Puerto Rico, ahí estaba incluida, claro, está New Japan, que era de Inoki, que fue donde peleó con Muhammad Ali.
Dominicana Espectáculo y Jack Veneno, eso era otro palo también. Jack Veneno Ah, estaba... ¿verdad que Jack Veneno era como decir el Carlitos Colón Era de Carlitos lucha Colón de libre? allá. Jack Veneno era, ¿sabes? Como el santo en México. Como el santo en México. Lo que pasa, la lucha de México, acuérdate que el fanático mexicano pagaba pesitos, ¿sabes? Pesitos para entrar. Pues no hacían las casas Puerto que Rico. hacía Puerto Rico o hacía Florida o hacía los Bon Eric en los 80 en World Class allá en Dallas. Puerto Rico, aquí venían a aprender. O sea, aquí luchadores que venían aquí terminaban en otros, Otra en WWF. pregunta que te hago, y en la misma línea, ¿qué te inspiró a ti a ser luchador? Pues, hermano, una vez vi la cartelera, contra, va a estar buena, Carlos contra Ric Flair en el Lurel. Venía Ricky Steamboat estaba luchando Roddy Piper. O sea, estaba la crema aquí. Los Briscoe, los Supermédicos. Yo era fanático de Barrabás. Yo me pongo... Parcerero, ¿qué decía? Parcerero. yo, a mí me gusta ver a Hugo y a Barrabás. O sea, Barrabás era... La gente creía en él. Era malo, ¿sabes? Para mí era un tipo bien malo, Barrabás. Era de lo peor. Estaba Barrabás y yo dije... Ya yo estaba cansado del boxeo, del mismo tequete que estar corriendo. La misma cosa, dije, contra, me busco un gimnasio por ahí y empecé a buscar gimnasio. Eso fue en el 83. Yo no conseguí un gimnasio hasta el 85, brother. Wow. Que yo todavía... yo empecé a ir a luchitas independientes porque después de esa cartelera, yo empecé a preguntar, ¿y dónde dan clase de lucha libre? No conseguí en ningún sitio. En Naranjito, yo no tengo cómo ir a Naranjito. Alguien me dice en Vega Baja. Hay el profe, estaba Sabio, que era el corsario, practicando, porque TNT luchaba independiente, como el corsario. Él tenía otro gimmick antes de karateca, porque él es karateca desde chamaquito. Él es John Brother, cinta negra. Es un animal, Sabio es un animal. Pues ya él era el graduado de ese grupo. Pues entramos en ese grupo, estaba Ricky Frontán, estaba Pulgarcito, Ricky Frontán es el forzudo, sí, pero el personaje que él tenía, el gladiador, el el sobre gladiador. éramos un grupito pequeño que no todos salieron ahí, no todos salieron graduados. Pues Chiqui practicaba, nos ayudaba. Estaba Chiqui, Sabio, Ángelo, el profe. Pues fue el que realmente nos enseñó a luchar. Te estoy hablando de julio del 85, que ahí Chiqui cambia a Rudo en el 86, en enero. Ahí es cuando nace el fenómeno de Chiquistar. Con el Sport Shop. Sí, pues Pulgarcito y yo quedamos en el... nos graduamos con honores, pero todavía nos fuimos a luchar independiente para coger el piso. Nos fuimos parecidos a luchar para unas compañías pequeñas, nos fuimos para Limán allá en Aguadilla, que nos pagaban como 20 pesos, 10 pesos por ir, pero uno por aprender. Ujú. Pues ya cuando nos vieron que sabíamos bastante, ya nos llamaban de todas las compañías pequeñas por ahí. Nos llamaban, ya nosotros podíamos pedir un poquito más. Hasta que llegó el gran día. Yo me fui a practicar con Isa Rosario, Maravilla, que en paz descansen ambos, a Martillo, allá en Cantera. Ahí donde salió el Gran Apolo, donde salieron Martillo era el árbitro, el ¿no? árbitro, El sí. árbitro. ¿Cómo es que cuál era el nombre de él? Tomás Marín, él murió. Tomás Marín y Martillo. Sí, muy bien. Pues estábamos practicando. Y esto fue en 1988. 86, no, 86 todavía yo practicaba. 87 practicaba y luchaba por ahí en presita. Ya 88 yo dije, ya es hora de un cambio. Ya tenía 18 años, ya es hora tú sabes, aunque barran el piso conmigo, todo el mundo empieza así. Porque hasta Shawn Michael empezó así, barrían Sí, todos tienen que coger la experiencia. Eso es como el boxeo aficionado. Tú tienes que hacer boxeo aficionado es para aprender.
Y después cuando tú firmas profesional es que porque ya tú entiendes que ya puedes dar ese salto. Sabio fue carpintero. Supermédico extra fue carpintero. Carlos fue carpintero en algún momento. Invader fue carpintero en WWF. O sea, aquellos que dicen, no, el mejor carpintero, no, no hay mejor carpintero. Todos somos, es una línea de carpintero. Pues yo dije, aunque barran el piso, pero yo voy a distinguirme en algo. Pues un julio 14 del 88 yo estaba en Ignacio Martillo a punto de practicar. Llega Héctor Sullivan, el de los pollos. No sé si sabes. De los pollos de Cataño. Pollo Cateño y pollos allá en Villa Palmera, mi pana. Él luchaba con Mr. X. Tipo mide 6'6". Pero no, ¿verdad? No tuvo la suerte. Él me dice, le hablé al Invader de ti, que vayas hoy. Hoy, era un miércoles, a la grabación en Cataño, ahí en el Pedro Gallá, que es el coliseíto de Sí, el boxeo, coliseíto que está frente a la bahía, ¿no? a la bahía. Diablo, pero yo no tengo ropa. Yo tengo un trespote, un Suzuki 3 cilindros, le llamamos trespote. Arranco para acá, para casa. Yo tengo varias truzas, pero en esa me llevo una truza color fucsia. Un rosita oscuro y negro. Era lo que tenía, unas botas blancas. Y un jaquecito gris, brilloso. A todo esto yo no sé ni cómo me voy a llamar, ni qué tipo de gimmick voy a hacer. Voy a luchar. O sea, dije, pues voy a luchar. Cuando yo entro por ese camerino, Invader me mira de abajo para arriba. Yo tenía un espejuelito tipo John Lennon, de esos redonditos. Y el pelito así risito, tipo El mojadito, el mojadito. tipo Bonnie Cepeda. Y él me mira de abajo para arriba. Cámbiate. A todo esto yo veo a Bruce Brody por allá, porque en un camerino que se encuentran. encuentran. O sea, un camerino. Sí, que tiene dos entradas, pero se conectan. Pues yo saludé a todo el mundo, me siento, me cambio. Veo a Castillo, que es el que conozco, porque había practicado con él. Pero yo no sabía ni con quién iba a luchar. Invader me dice, vas conmigo. ¿Qué? Él me dice lo que va a pasar. Pues él me hizo como un tryout. Me canta las llaves en inglés, los hip toss, los backdrops, y yo le hago todo hasta que me plancha. Pero no se televisó, esa no era. Era para ver cómo yo reaccionaba. Lo que pasa es que cuando antes de yo salir con Invader a luchar, yo me miro en la lista, era un papel, el exótico. Yo dije, pues diablo, pues soy el exótico. Pues yo dije, déjame hacer el manerismo. Al salir, como me llamo el exótico, pues déjame hacerle alguna manera. Y cuando salí empecé con mucha confianza. Pero todo el mundo empezó a gritarme, Pato, pa. Y yo dije, no, aquí está el gimmick. Pues Invader me dice, muy bien, Castillo, llama a Castillo, hazme ahí una luchita con él. Y Castillo me dice, te voy a poner bien chévere. Chacho, Castillo es mi hermano. Me puso arriba, dejó que yo lo trabajaba, hice mi papel, todo el mundo gritándome con odio. Ahí cuando yo bajo, todo el mundo, Abdullah me hace, muy bien. Carlos no estaba, perdón. Invader me hace, muy bien, buen trabajo. El miércoles que viene, te quiero aquí otra vez, el miércoles que viene. Pero cuando yo me estoy quitando las botas, Invader, no te cambies. Con Brody. A diablo. Y ese fue tu primera experiencia en, como dicen, en las grandes ligas. El primer día que luché con Capitol. Pues Brody me dice, me canta, me dice, no te preocupes, I'm gonna take care of you. Pero entonces el profe se da cuenta que el pantalón que yo tenía como un rotito. Me dice, ponte lo negro encima. Ponte esto porque se va a ver mal. Pues me puse algo por encima. Un butcher. Lo que usaba el uniforme profe Sí. negro. Que es de Leotardo, Leotardo, sí, me lo tuve que poner encima porque se había roto un poco el pantalón. Y salí con Brody. Y ya tú sabes que Brody me masacró, pero nunca me tocó, brother. La pata se ve como que me arranca la cabeza. Brody nunca me tocó, me tiró para afuera, me hizo slam, me puso.
sea, que él era un buen trabajador. Sí, buen Porque trabajador. para los que no sepan, y tú me dices si yo estoy en lo cierto, estoy equivocado, lo que hace a un buen luchador profesional es la manera de venderle a la gente que te está haciendo daño, pero tú que estás luchando con él, no sientes el daño. Exacto, es un compañero tuyo de trabajo. Brody tiene mucha historia, eh, partiéndole la madre a muchos luchadores. De eso hay una lucha de él con Les Luger que no le vendió. Les Luger le daba y él se quedó una lucha que está por ahí, en jaula, Sí, que no la vendió. que no le vendió y Brody se quedaba y es que Luger se veía tan mamado, pegando golpes, pegaba, parecía una nena pegando. Y Brody pues no se quería para nada porque él se cuidaba su personaje de Y ese tipo, ese hombre era eso, impresionante. vikingo, mano. De verdad que, que yo no sé, pasó lo que pasó. Ya, cuando debutas en la WWC, obviamente sabemos pues que estuviste varios años en la misma compañía. eh, y después saltas a la IWA. ¿Qué fue lo que te hizo a ti hacer ese cambio? Pues tengo que rebobinar el tiempo un poquito. Sí, Porque cuando pasó lo que pasó con lo de Brody, la gente dice que la lucha de Puerto Rico se cayó y no es cierto, no se cayó. Al contrario, siguió, mantuvo las casas. Hasta que el Invader sale de su caso, regresa, seguía viniendo talento, como quiera. Venía talento y se llenaba los estadios se llenaban y las canchas. Hay un cambio generacional. Cambio generacional, los viejos se mueren, queda un grupo de jóvenes pues, que quizás no estaban interesados en ir a ver la lucha libre. WWF se queda con los territorios. WWF estaba en el noreste, Connecticut, todos estos estados que sí está el que amigo. lo tenía el padre y después el hijo, Vince McMahon, fue el que empezó a comprar los territorios. Exacto, no comprar los territorios, a llevarse el mejor talento. Ok, Ah, vamos a llevarte aquí. Por ejemplo, aquí estaba el Hercules Hernández, habían varios JC Bar. Vamos a llevarte vamos a traerte. Eso dejó a los territorios sin talento, sin los mejores, sin los sin los talentos, principales, sin los caballos. sin los caballos, porque los Von Erich eran de World Class, pues se lleva a Kerry Von Erich, el Texas Tornado. Texas Tornado. O sea, deja los territorios Sin sus sin nadie, estrellas, sin sus estrellas. sin sus estrellas. Entonces tenían que rehacer estrellas y eso estaba ya difícil. ¿Sabes? Porque había otra empresa que era en el norte, que era AWA, Sí. que era de los Gañes, pero eso nadie habla de esa empresa, pero de ahí es que sale Riflea, los Road Warriors, Ricky Steamboat, Creo que Iron Sheik. Dusty Rhodes también, ¿verdad o no? Los tiros estaba acá en Florida, pero sí, se fue para WWF también. O sea, que dejaron de WWF en los 80, 87, por ahí ya se estaba, no, 85, perdón, ya con su WrestleMania, Hulk Hogan, ya eso empezó en el 85. Es la Hulkamania, que de hecho vinieron a Puerto Rico y Carlos los partió en una cartelera. Los partió. O sea, ellos trataron trajeron a Hogan con Big John Studd en una cartelera del Caray y Carlos, esa misma noche en el Lubriel, tenía lo mejor, las Harley Race, a los Koloff, que volvemos. Los Call eran Nikita Nikita y y Ivan vinieron. Allá WWF tenía a Hogan, Big John Studd, a Macho Man, que Macho Man ya había estado en Puerto Rico con Carlos, ¿sabes? Hay mucha lucha de Macho Man aquí. Pues Carlos seguía partiéndole la vida aquí. ¿Sabes? No, aquí no había quien se metiera. Hulk Hogan no pudo con Carlos para el tiempo. Cuando, cua- déjame ver quién fue que. Ok, Hércules Ayala era el rudazo taquillero. 87, 88, 89. Hércules Ayala se retira. Se retira y vuelve otra vez. Viene el Sadistic en el 89. son un animal. Vino a salvarle el territorio.
las canchas se Sí, vieron yo me brutales. acuerdo de todo el mundo haciendo así, como que así que... Y mira lo que pasa, yo tuve privilegio, porque había luchadores como la Bala Negra, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la Bala Negra, que ese es el Joel de el Gavilán Domingo Robles, no, el Gavilán Domingo Robles, sí, ese luchó en Japón, pero un ejemplo, la Bala Negra, Ángel Díaz, eran luchadores de los miércoles, o sea, eran luchadores de grabar nada más. Eso lo llaman Jover, los Jovers. Los Jovers, Los sí. Jovers. Todos empezamos Jovers, pero habían Jovers que salíamos de los miércoles a luchar a las canchas. Pues luchar en las canchas era un privilegio, porque tenía exposición. Por ejemplo, yo ya el segundo mes de estar allí, ya en agosto, yo estaba luchando en el Irán Bison con Víctor Jovica en la primera. Wow. Invader me decía a mí, el papel tuyo, tú eres para abrir show, porque la gente te odia tanto y tú eres funny, pues tú eres primera lucha. Y a mí siempre, a mí no me, yo me veía en la lista en tercera lucha y ya estaba de mal humor. Ay, qué mierda. Yo decía, O sea, que tú entiendes que la primera lucha es la más importante de la noche. claro. Si la primera lucha no para el público, El evento se cae. una más la va a parar. Y ese fue el caso mío y IWA, primera lucha. Y ya hubo unos momentos que me pusieron, ¿verdad? Que le O dieron sea, que tú oportunidad. hiciste, cuando tú hiciste esa transición de WWC a la IWA. No, IWA vino en el 2000. Eso, O sea, que pasaron años. yo me retiré de la lucha libre. Yo me quité en el 90, que ahí fueron que se vino a desplomar un poco el territorio. El territorio estaba más o menos, pero como que no había nada para mí. Pues yo dije, déjame estudiar, déjame trabajar, hacerme otra cosa. En el 94, en el 92, 93, fue mi primer aniversario, fue en el 92. La primera vez que luché en un aniversario, que fue con Randy Rose contra Vikingo y el hijo. O sea, ya yo empecé a tener más ángulos. Mis primeros ángulos fueron en el 92, hablar en micrófono. 93 fue un año bien malo. Que la gente no iba a las carteleras bien flojas. Dutch Mantel vino en el 94 y trajo a Doomsday, que se convirtió en Kane. Ok. Doomsday. Pues en Eddie Gilbert fue un año bastante bueno, que estaba viniendo talento de afuera. Un año que se hicieron buenas casas. Pero se fue Dutch Mantel, la WWE, volvieron las casas a caerse. Luché en el 95 en aniversario, 96 en aniversario. En el 96 dije, ya esto me apesta. Ya. Ahí fue que me fui a la Guardia Nacional. Hice lo mejor que he podido hacer en mi vida fue entrar a la Guardia Nacional, al ejército. Y de ahí empecé a trabajar en la industria de seguro y demás. Hasta que en el 99 me llama Capitol otra vez. Yo no había luchado en como 4 años. Mira, tenemos algo para ti, para que te ponga la máscara del Invader del Milenio. Eso está por ahí, Invader del Sí, yo me Milenio. acuerdo de ese personaje. Pues yo salí a atacar al Invader. Cada vez que él estaba con Chiqui, pues, caramba, 15 años después, soy parte de la historia de Invader y Chiquistar, ¿sabes? Ah, del feudo que tuvieron ellos. Claro, porque me hacen Invader del Milenio. Yo salgo de la nada, confundo al Invader, le metía cadenazo o manoplazo y Chiqui ganaba. Pues hubo una lucha que Invader nos reta y dice, yo voy a luchar con ustedes dos. Si yo le gano a ustedes dos, pues no me acuerdo si era si Chiqui se retiraba o Invader se retiraba. Pues Invader me da el puño al corazón a mí. Boom. Me está quitando la máscara, pues Chiqui me ayuda. Pues Chiqui se pone un plato aquí de 10 libras. Un plato de eso De pesa. de pese, cuando el vez de la puño al corazón, Le metió a las le pesas. metió. Y Chiqui se para como el Undertaker. Yo no me olvido de eso ya. De la manera que Chiqui se para. Pues el aniversario es Chiqui contra el Invader por el contrato de Malo Vuelta y 5 minutos conmigo. Pues ya tú sabes que el Invader me da el puño al corazón y eso sí iba a caer Cagua, el Sola Moral, el parque. ¡Wow! A mí me sacaron en camilla. Los fanáticos me cayeron arriba ahí. Yo tuve que salir corriendo. O sea, yo supongo que estaba. Sí, yo estaba inconsciente y me sacaron de la inconsciencia los fanáticos. Me dieron una catimba.
Pues ahí comienza la riña. Ahí entra Carly Colón, Carlito Caribbean Cool. Sí. Carlito Caribbean Cool debuta conmigo, en contra mía, en Capitol. Ya estamos en 99-2000. Hicimos un ángulo. Carly y yo llenamos Guaynabo, el Mes Pavilion, el Mario Quijote. Con el ángulo lo llenamos, pero esto era para dejarle camino, abrirle el camino a él para llegar a Rey González. Porque Sí, estaba, pues, para acomodarlo para... lo fuimos buildeando, acomodando, hasta que se da la lucha con Rey. Ya IWA entraba el panorama, con carteleras trajeron al Undertaker, a Kane, empezaban a hacer carteleras en el Clemente, en el piso, unos llenos brutales, que ahí nace Ricky Bandera, nace Apolo, se ve interesante. Pues yo seguí en Capitol. Canchas buenas, los cheques no llegaban. O sea, no llegaba tu sobre con el dinero. Ya. Eso es en la WWC. Sí, no estaban llegando los cheques. Yo sé qué pasó con los cheques. Que el que se supone que de los cheques se los metía al bolsillo, pero esos son otros 20. Pues no llegaban los cheques. Yo, contra, la casa está buena y los cheques no llegan. Pues me reúno con Sabio, me reúno con Miguel, con Víctor Quiñones. Ya parece que se regó. Y el Invader, yo llego a luchar agresivo para cumplir. Pero el Invader me votó allí. Me dijo, no, vete. Delante de todo el mundo me votó. Y yo, no te apures. No te apures que tú y yo nos vemos. Y total, él terminó en IWA. En vez de él terminó en IWA porque la Sí, gloria... todos ellos terminaron en Rey terminó en IWA. casi todos los de la WWC terminaron después en IWA. En ese tiempo en WWC yo tenía un show con Rey González, se llamaba El Café del Milenio. Sí, yo no recuerdo. Ese era el show más visto. Ese es el segmento más visto. La parte que más la gente, que más rating tuvo dentro del programa. Que el programa era 2 horas. La gente era loca por ver Café del Milenio, a ver a quién le partíamos la madre o de quién hablábamos, a quién íbamos a... Esa sección entró después obviamente, del Sport Show de Chiquistar, ¿verdad? Sí, claro. Sí. El Chiqui después hizo otro tipo de show. Sí, claro que entra después, Café del Milenio. Pues yo me voy. Salgo un viernes de Arecibo, al sábado comienzo en IWA en Manatí. Y ahí viene la historia de IWA. Que yo digo que IWA fue la empresa que en el tiempo que estuvo, IWA corre todavía, pero fue un fenómeno. O sea, Ellos te dieron a ti un push mucho más grande que lo que sí, dieron en el WWC. push. Ahí fue que tú cambiaste del exótico a el Al paparazzi, paparazzi. claro, porque los nombres le pertenecen a las compañías. ¿Cómo tú tomaste ese cambio y cómo surge ese cambio? Surge porque yo era el paparazzi de Rey González en el Café del Milenio. Ok. Pues Rey González decía, aquí tengo a mi paparazzi. Pues Sabio dijo, buena idea, te vas a llamar acá el paparazzi. ¿Ves? Se quedan ellos con el exótico, pues yo acá te tengo como paparazzi. ¿Sabes? Pues surge el cambio. Pues perfecto, no hay problema, mejor todavía. Dejo atrás aquello, ¿verdad? Y comienzo en esto nuevo. O sea, ya había otra perspectiva conmigo. Y Sabio me dice, invéntate algo. El tocotón. Vamos a hacer el tocotón. O sea, que el tocotón fue idea tuya. Mano, el tocotón era un beauty de la Becky allá en Tuabaja. ¿En Luego, ¿tú no te serio? acuerdas de eso? Yo me acuerdo del tocotón, era, creo que Era mi Estefano. programa, pero yo saco el tocotón. La Becky, que en paz descanse, tenía un beauty vivía por la plaza. Por la plaza, si yo Era recuerdo. uno que bailaba con el gran combo. O sea, era Sí. era un trans que lo querían todo el mundo en Tuabaja porque La Becky. todo el mundo quería a la Becky en Tuabaja. Pues la Becky en las fiestas patronales hacía el tocotón de Becky. ¿Verdad? ¿Qué edad tú tenías cuando te enteraste que el tocotón surgió por la Becky de Tuabaja? Pero no, 46. pues no, porque acuérdate, la vieja miel de la pachanga. Pues íbamos a las fiestas patronales
Y entonces la Becky, Se te paga con el Gran Combo a bailar a allí en bailar, tarima. no, bailaban en el mundo entero, se lo llevaban con el Gran Combo, en todas las tarimas. Pues la Becky tenía un beauty, pues se llamaba el Tocotón. Entonces el Tocotón hacían mi gate to abajo. Entonces yo dije, pues ya que ese nombre no está inscrito, pues vamos a poner el Tocotón. Y el Tocotón se quedó en la mente de miles de personas. O sea, pues se me ocurrió eso. A mí se me ocurren unas cosas. Pues, ¿Quién empezó animando el Tocotón? ¿Tú yo, o porque también aparecía bueno, Estefano, no? Estefano apareció después. Ok. No tenía, no sabía el orden que empezaron a. No, eso lo empecé yo. Estefano lo siguió muy bien. Estefano, un gran compañero, lo hizo Isa Rosario, lo construí yo acá, lo moldeamos, era un diamante en bruto, lo cogimos, lo moldeamos acá y lo hicimos una estrella. A Estefano. Hasta cuando yo tuve 2000, mi corrida fue 2000, 2001, 2003, que es la lucha que vieron con Gabriela, fue 2003. 2004 yo digo, yo tengo que hacer otra cosa. Hablando de eso, voy a poner 2 pequeños clips. Uno va a ser de la IWA y uno va a ser de la WWC. En el WWC, es una lucha de Carlitos Colón y Abdullah the Butcher. Lo quise hacer así porque yo quiero a ver si tú identificas las diferencias en estilos de cómo corría la IWA y de cómo corría la WWC. Ok. Bubi, cuando tú quieras, cuando estés listo, Bubi. Paso. Bueno, una powerbomb de poder y mira, ha caído mal, se toca la nuca, quedó mal y ahora el paparazzi, mira, la está humillando, la pone de espaldas ahí, se le sienta encima, una nalgadita, otra nalgadita, 1, 2, 3, 4, 5 y le muerde una nalga, Dios mío, ¿cómo envidia al paparazzi? Lo que está haciendo el paparazzi, Axel, en esto. Eso estamos hablando de entertainment. Era muy distinto, era entretenimiento. Antes de que analicemos el video, vamos a ver el segundo. Ahí está la picada de ojo nuevamente por parte de la acróbata de Puerto Rico. Carlito Colón sobre Abdullah the Butcher. El árbitro Víctor Quiñones es la figura máxima de autoridad dentro del cuadrilátero en estos instantes. Ahí ven ustedes cómo castiga nuevamente en forma violenta el acróbata de Puerto Rico, Abdullah the Butcher, con el puño totalmente cerrado. Prácticamente no puede ver ya casi Abdullah. Ya está bien, Bubi. Bueno, Ya que vimos ambos clips, yo quiero que, si es lo que yo estoy pensando, yo quisiera que tú me digas cuál es la diferencia entre las dos y después seguimos analizando. bueno, en el caso mío de Gabriela, ya la lucha estaba codificada como entretenimiento. Exacto, entretenimiento, Sport Entertainment. Esta de Carlos, pues era lo que se llamaba el kayfabe. Kayfabe es que la gente creía. O sea, Carlos, ese tiempo de Carlos, la gente creía en la lucha libre, ¿sabes? La gente pensaba que era Que era de verdad, que era, que era que se odio. odiaban de verdad. Ya para este tiempo mío, ya la gente sabía que la lucha era un negocio y se vendían ángulos, se vendían historias. Antes, Carlos lo que vendía era 1 o 2 historias. Quizás la historia de él con Abdullah, la de Chiqui el Invader. O sea, eran 2 o 3 historias. Los demás eran enlatados. Traían luchadores de afuera, ponían aquel contra aquel. Luchadores internacionales y la gente compraba, o sea, creía en la lucha libre. Pero ya el tiempo mío, ya la gente no era que no creyera, sino que sabía que era un entretenimiento deportivo. O sea, eso se llama entretenimiento deportivo. Ya estaba clasificado como para entretener. La lucha de la WWC, por lo menos lo que yo logré apreciar, las diferencias que yo vi, es que
la WWC era sangrienta. Todas las luchas, como tú explicaste cuando empezamos el podcast, que eran bien sangrientas. Sin embargo, el tiempo de la IWA era más, como tú mencionaste, entretenimiento y no había vergüenza. Era como que, mira, vamos a hacer esto. Era como el equivalente a la WWE en los tiempos de la Attitude Era. Sí, Porque ahora mismito, ese video que tú sales ahí luchando ¿cómo se llamaba ella? Ariela. Ese video, si tú haces esa lucha en estos tiempos, ¿tú crees que no la cancelan? Sí, como está ahora la feminazi o estos grupos feministas, los que se ofenden. Sí, no, yo creo, bueno, ni tanto, pero sí, habría conflicto. Había conflicto, esos son, aunque fueron unas luchas que fueron bastante tiempo atrás, yo creo que ahí se marcaron bien las generaciones, porque ahí estaba entrando una generación más joven que Más era. exacto, universitario, el papá iba con los hijos, o el papá ya dejaba a los hijos y los buscaban después del show. Habían ya celulares, no existía YouTube hace tiempo. Ahí tú Sí, tenías que tener más dominio del micrófono sí, que lo que tú tenías que lo que podía tener un luchador en la WWC, ¿verdad? sí, en IWA se trabajó muchísimo porque para lograr lo que ellos lograron, tra- eh, hacer el negocio que ellos hicieron, que era un lleno total en recordando, ¿verdad? Los 90, hubo que trabajar duro porque se hacían ángulos desde la primera lucha hasta la última. Sí, y ahí la lucha, un ejemplo, era el sábado, pero ustedes tenían que estar yendo a lugares a grabar como que parte de la historia. Un ejemplo, en el Exacto. Tocotón, que ustedes tenían que estar, que es de los momentos más jocosos, que ustedes estaban buscando a Miguelito Pérez. Sí, lo buscamos por todo San Y ustedes, y Juan, ustedes tenían que estar grabándose. en varios lugares, sí. Sí, buildeando la historia, dejábamos. Lo que pasa es que IWA dejaba en suspenso a la gente. Para En, ver en, el en esa, próximo. en esa última lucha, en la Pepín, que era la base, la base de IWA, pues dejaban en suspenso a la gente para la semana próxima. ¿Qué Oh, pasará? ¿qué pasará? Y el programa, el closing del programa, el cierre era uno fenomenal. Y daba a la gente como que, diablo, ¿qué va a pasar? Y vamos para allá. ¿Cuál es tu aspecto favorito de la lucha? Si no tienes un buen micrófono, ¿sabes? No hay break. Tienes que tener primero un buen micrófono. Las luchas, hay diversidad. La primera era, yo rompía hielo. Se llamaba la lucha la jajaja. ¿Sabes? La lucha jajaja. Está la lucha de odio, está la lucha. Hay ciertos ángulos. Está la lucha en pareja. Y la lucha estelar. Que es la lucha que todo el mundo quiere ver porque Sí, es como decir en WrestleMania, la última es la de campeonato, la del campeonato, exacto. ¿Qué pasará? los pesos completos, los caballos de la compañía. Mira, mano, toda la lucha de Junior. Tiene que haber una lucha siempre de aéreo. Tiene que haber una lucha de un mastodonte matador que termina al final, termina planchado 1, 2, 3 y se tiene que ir de Puerto Rico, ¿verdad? Porque cogió la leña del siglo. Eh, eso es la lucha, o sea, es una mini película Es donde, como una novela. como una novela, donde el bueno empieza arrestando al pillo, el pillo secuestra al hijo del policía, hasta que el policía se rescate, pues es lo mismo. El luchador al final hace un comeback. Y ese comeback, pues, es el que define la lucha, aunque pierda. ¿Tú entiendes que hay diferencias entre tu personaje del exótico y el personaje del paparazzi? No salió en la misma línea. En la O sea, misma se línea. quedó igual. Se quedó igual. ¿En cuál de los dos tú te sentías más confiado? Paparazzi, porque ya ¿Te dieron más libertad? sí dieron más libertad, más.
Ya yo era parte del equipo de producción, ya yo dominaba el micrófono. Antes, al principio se me hizo más difícil, era más tímido con el micrófono. Yo me solté bien mucho con el micrófono, se me ocurrían diantre, cosas. Sí, y la improvisación en el momento también, eso, porque tú te puedes tener como un libreto, pero siempre tienes que darle tu toque para que ellos se quedan como que, diablo, esto quedó mejor de como estaba escrito. Exacto, sí, la improvisación era parte de. Yo no era no necesitaba ser aéreo, yo por ser rudo, pero para el tiempo que yo luchaba éramos más hit, más marrulleros, éramos base de muchachos que si volaban, pues volaban, los cogíamos. Yo no necesitaba hacer como que tanta Sí, vuelo, tanto no necesitaba, no me hacía falta. No hace falta, lo que había era que ser, coger un caliente bueno y un comeback del técnico y ya está, y vámonos para la casa. Yo hacía luchas a veces que los muchachos jóvenes querían, mira, brother, esto no tiene que pasarse de 5 minutos, 6 minutos ya, vámonos, o sea, vámonos a la casa. Sí, pues la Se gente, aburre. el que no entiende, piensa y te escucha, piensa que 5 minutos, dice, 5 minutos es un mundo. Ya, O sea, muchachos, iban en ring más todavía. y no solamente eso, ustedes no son los únicos que van a luchar. Hay como cuántas, Tú tienes toda la razón. 12 peleas, Sí, sí, luchas. 7, 8, 9, depende. Entonces, si las luchas todas se extienden 20 minutos, ¿a qué hora La van a gente, terminar el evento? la gente se aburre. Mira, yo hice una lucha el año pasado con Estefano en pareja con 3 jovencitos y ellos querían seguir y seguir. Yo, vámonos para el carajo. Pues vámonos. Ya, ¿sabes? Van a matar y seguían hasta que nos metimos. Vamos a acabar esto ya basta. Y cogimos el camino y se lo dijimos. Cuando nosotros digamos ya, es ya. Porque quieren hacer muchas cosas. Quieren verse bien, volar, imitar. Lo que hacen es imitar. Sí, no Eh, tienen originalidad. no, no. Y yo te digo, WWE, yo las miro y. Ya yo no veo lucha libre hace años porque se convirtió en un libreto que tú sabes quién va a ser el ganador. Ay, no. Yo veo la gente. Ay, John Cena se retiró. John Cena. Yo no digo, yo no fui el mejor del mundo. Wow, pero John Cena. ¿Qué sé yo? ¿Cuál Pues, tú consideras que fue la lucha más importante de tu carrera? ah, ya, fueron bastantes. Eh, en pareja con Estefano contra los Youngblood. Caramba, que los Youngblood se retiraron y después Chris murió. Eh, varias, mano, es que tengo tantas. La mía con Godfather. Fue una lucha y Scotty to Holly. Fueron luchas muy buenas. Esa yo la vi, la de Scotty 2 Holly. Fueron luchas muy, muy buenas, memorables. Con mucho de WWE. ¿Qué te puedo decir? En esa misma línea, ¿quién tú consideras que fue tu mejor rival? Para divertirme. Sabio, Miguel, Castillo, Chiqui. Esos fueron mis mejores rivales. Rey González. Hice muchas luchas buenas con Rey González, contra Carlos y Carly. ¿Y qué los hacía ellos tus mejores rivales? La manera Eh, en que f- trabajaban. fácil. Fácil de luchar, de trabajar, no te lastiman y la gente ¡guau, guau, guau, guau! Eso es lo que tú tienes que buscar, el ¡guau, guau, guau! Sin matarte mucho, sin romper tanta caída. Por eso que hoy por hoy yo estoy, ¿verdad? Gracias a Dios, todavía Todavía estoy no estás con todavía me condiciones. levanto bien y tengo ¿verdad? Mis 2 o 3 dolencias, pero todavía podría ser una lucha buena. Vamos a darle un poquito rewind al cassette y vamos a volver de nuevo a Frank Goodish. Te voy a hacer claro, oye, porque con todo esto yo aprecio, por ahí dirán que lambón, yo aprecio al Invader, a José Huerta. Lo aprecio, fue un mentor. Yo no sé qué pasó, que había en la mente de él. Lo único que sé es que su hija se había muerto ahogada. Bendito, murió. Y él tuvo varios eventos antes de eso. Yo no tengo los pormenores y no me atrevería ¿verdad? A improvisar Sí. o a sacar conclusiones del caso.
Lo único que yo sé es que ellos dos estaban compartiendo normal. Pero de lo que surgió en la prensa y este, porque lo que salía en aquel tiempo era que, pues, a Bruce Brody lo hirieron y el evento era tan y tan grande que emergencias se tardó muchísimo y lo que mencionan es como que debido a que emergencias se tardó tanto en llegar al lugar fue que Lo que pasa es que había un concierto a menudo en el Rubén Rodríguez, un concierto a menudo. Yo no tengo los pormenores porque yo estaba en el otro camerino, lo único que yo sé es que yo vi el corre-corre, pero Abdullah me dijo, y Ronstar que lo llevara al hotel. ¿Abdullah quién? Abdullah y Ronstar. Ron Starr. Sí, monté a Abdullah en mi 3 cilindros. No sé cómo ocupo ahí, pero de ahí no, al otro día fue que supe lo que había pasado y todo siguió su curso. La No lucha es como, siguió. no es como lo venden en la. Yo vi la película que salió hace poco de la WWC, qué sé yo. Pero también como la prensa lo reseñaba que debido a este acontecimiento fue que la lucha libre empezó a decaer en Puerto Rico. No, la lucha libre no, al contrario. Siguió su curso, siguió sus canchas. Carlos siguió siendo el ídolo. Invader regresó en el 89 con bombos y platillos. La gente lo recibió muy bien. Y tuvo una lucha de regreso con Chiqui. Y eso era unas entrevistas brutales. No. El cambio, fíjate, porque siguieron viniendo luchadores de Estados Unidos. Aparte de obviamente, esta controversia de Bruiser Brody, ¿qué otras controversias tú viste que tal vez no se mostraron en cámara o que tal vez no se le dieron la reseña o la importancia que le dieron obviamente a este caso, que fue uno mucho más grande? No, lo único que yo vi fue más bien ya en los 90, cuando comenzaron el dinero a faltar. O sea, cuando empezó el dinero a faltar, muchos luchadores se molestaban, agarraban un pasaje y se iban y no regresaban. Porque lo que O sea, yo nada que había ver con el visto, caso. O sea, yo había visto en documentales que, por ejemplo, la situación entre el Invader y Brody es porque cuando ellos luchaban en Canadá o en otros países, en Estados Unidos, pues allá había mala leche, ¿sabes? Bruiser Brody parece que no le caía bien el Invader y le metía caliente de vez en cuando pero eso es lo que eso es lo que dicen. es lo que dicen. Yo no me atrevería, ¿verdad?, a emitir una opinión porque no tengo los datos, ¿verdad?, concretos. Sí, que esos son rumores de Sobre ese particular, lo único que yo sé es que Invader, de verdad, Invader siguió su carrera. La gente, la gente todavía lo quiere. Él estuvo en IWA, hizo una corrida en IWA del carajo. Y de IWA hizo unas luchas increíbles con Sabio. Hizo una lucha en la Hambrepúa que llenaron el Rubén Rodríguez. Invader sigue siendo Invader, hermano. Pasó lo que pasó, digan lo que digan. Él estampó su nombre en la historia. Cuando se habla de lucha libre es Carlos Colón Carlos, Invader y Chiqui. O sea, y Rey González. lo- esos son después. Pero ¿Cómo es el ambiente? Y no estoy atando, esta pregunta no va directamente a lo que pasó con Bruce Brody ni nada de esto, sino en tus años de carrera. ¿Cómo era el ambiente en los camerinos? era de vacilón. El ambiente del camerino es rudo. Siempre fue un ambiente bien sano, de vacilón, acuérdate que el rudo era el dueño de la lucha, era el que llevaba la lucha. Sí, en IWA era distinto, había vacilón, pero había que concentrarse. Entonces, la lucha era 7 minutos, no podías pasarte de ahí. ¿Te penalizaban si te pasaba?
Bueno, Sabio te da un regaño porque Sabio era bien estricto, Sacho, Sabio en eso Sabio era bien estricto en cuanto al tiempo. El tiempo era dinero para él. El tiempo es dinero en todo, pero él en eso era bien estricto, ¿sabes? Había que ir, había que estar allí ya a las 4 de la tarde. Y ya con Capitol, si el show empezaba a las 8:30, tú tienes que estar a las 7:30. Porque la lucha tú la cantabas en el ring. Tú recibías el final y tú la cantabas en el ring. Pero ya en IWA ya Sí. era más elaborado, ya tú tenías que estar ahí bien temprano. También como era, eh, también como lo televisaban, tenían que cumplir con cierto tiempo las carteleras, Claro, ¿no? En el aire. en el aire, pero claro, pero las luchas se editaban. Si era muy larga, pues la cortaban y ponían la parte más. Se cortaba la lucha, se editaba. Sí, se editaban. Sí, sí, pero en la cancha, sí, si era 5 minutos, 5 minutos, porque había que entregar el coliseo a Ah, cierta hora. Y lo otro era que no podíamos aburrir la gente, ¿sabes? Teníamos que. sí, que una lucha de 10 minutos, 15, 20 minutos, tiene que ser Campeonato. y jugar con las emociones del público para que se mantenga interesante. Exacto. El hit y el comeback. Yo tuve lucha de 10, 15 minutos, que era en pareja. Nos Pero en decían, pareja yo entiendo que es más fácil tú poder hacer una lucha de más duración, porque siempre está el factor de que si a ti te están golpeando, tú estás en el piso. chacho, yo me gufé a la lucha en pareja. Era un vacilón. Era fácil de prender la gente, coger la gente y prenderlas en fuego. Y descansaba. eh, Eran más tramposos. ¿Qué Te daba luchadores tiempo. tú entiendes que son prominentes, que fueron prominentes en tu época? ¿Y, y qué luchadores tú entiendes que son prominentes en esta época? Bueno, Carlos, volvemos. Carlos Chicken Invader. El mejor comeback es el del Invader. Cuando el Invader venía apagando fuego, al final de la lucha, eso era memorable. Él lo hacía con un estilo único. La gente se lo vivía. Era como él dice, Gallito Sanore es un gallo, era un tipo, uh, ¿sabes? Era el guapetón de barrio. Carlos con su fría. Carlos era que sufría. La gente lo amaba porque sufría. Sufría mucho. Sangraba mucho, sufría. Y volvía. Fue nuestro héroe. Taquillero, Sabio Vega, Rey González, Chiquistar. Chiqui es un Yo fenómeno opino también. que Chiquistar fue el mejor micrófono que ha pasado por Puerto Rico. Esa es Chiqui, mi opinión. el profe también. El profe fue un manager, un buen luchador también. Era un jajaja. Pero Chiqui fue un fenómeno. O sea, Chiqui fue un 85. Chiqui, yo lo considero más un fenómeno. Algo fuera de serie. Es cierto que a él le explotaban las gomas los carros. A nosotros también, a mí me rompía cristales. A Diablo, mí a mismo. ese nivel de fanatismo estaba la lucha libre. Sí, mano. Me acuerdo en Guánica me rompieron un retrovisor y un cristal. Y eso lo pagaba yo de mi bolsillo. ¿Qué estás haciendo actualmente? Como tú, retirado del ejército. Retirado del ejército, ya llegué al aburrimiento, mi pana. Lo que hago es entrenar, viajar, estar con mi familia, con mi pareja. Voy al gym, voy a la playa. ¿Qué más? Estoy haciendo contenido ahora. Nada extraordinario. eh, Vida de familia. Ya tú sabes que tengo 56 años ahora. Lo que me queda es cuidarme para Sí, para meterme de tener pie. tiempo de calidad. Fue lo mismo llegar a los 70, a los 80, No, con achaques que llegar que en... sí, que no me limpien el fufú cuando esté. Esa es la idea, brother. Que no nos limpien el fufú cuando lleguemos a la tercera edad. Ok, Mantenernos, mira. para cerrar este show, antes que nada, si te gusta esta entrevista, dale like, dale click a la campanita, Comparte. comparte y acuérdate que siempre aquí ofenderse es opcional. Antes de cerrar aquí esta entrevista,
Yo te voy a mencionar nombres de luchadores y tú me los tienes que me los tienes que describir con una sola palabra, Ok, ¿ok? vamos. ¿Estás listo? Listo. Vamos allá. Chiquistar, Fenómeno. El Invader, Lo más grande. Carlos Colón, Nuestro superhéroe. Barrabás, Oh, el Barrabazo. El malo de los malos, el rudazo. Rey González, Rey González. Rey González es la nueva revelación. El taquillero, yo le digo. el Bronco número 1, El macho dominicano de 7 suelas. Estefano, Estefano es mi compadre. Es mi pana. My bitch. Sabio Vega, Sabio Vega es lo más grande. Es el rudazo. Rudazo por excelencia. Una estrella. Estrella a nivel mundial. el Profe, Mi maestro, mentor. Buen luchador, buen manager. y por último, déjame ver, déjame pensarlo bien. Y por Miguel último, Pérez, superatleta. Castillo. Tremendo luchador, superestrella. Víctor el Bodyguard, Oh, Víctor, que en paz descanse. Un hermano, lo extraño tanto. Un rudazo. La gente lo crea mucho en él. Tiene una cara, la cara de él, de malo natural. natural. Era de esos luchadores, él y Sabio, de los que daban miedo aquí. Víctor y Sabio son los luchadores que daban miedo. Félix, gracias por esta oportunidad Gracias, de papá. entrevistarte. Antes de despedirnos, por favor, compártele a la gente dónde te pueden seguir, tus redes sociales y darle un mensaje a esa fanaticada fiel que te han seguido a lo largo de estos años y que todavía son fanáticos de la lucha. Gracias a ellos, sin ellos yo no hubiese sido, ¿verdad? Lo que soy ahora mismo. Ellos me siguieron, me han seguido de antes y me siguen en el presente. Gracias a ellos, pues, yo estoy donde yo estoy. Antes que se me olviden mis redes, Félix Tapia, me buscan y me siguen, y Félix T46 en Instagram. YouTube no tengo canal, pero gracias siempre. Yo voy a estar siempre en las redes, haciéndole storytelling. Voy a seguir haciendo la historia de cosas que viví en el pasado, ¿verdad? De manera cronológica para que ustedes se enteren y aprendan sobre la historia de la lucha libre, que es parte de la puertorriqueñidad, ¿verdad? La lucha libre es parte de nuestra cultura, Carlos, Invader, son parte de nuestra cultura. Y sigan este canal que hay de todo, que ofenderse Siempre es es opcional. opcional. Después vamos a venir a traer temitas calientes para ustedes. Bueno, pues muchas gracias por sintonizar. Saben que me pueden seguir en todas las redes sociales. Ofenderse es opcional. Sigan a Félix Tapia y nos vemos prontito con más contenido. Se me cuidan. ¡Buchacas! Buyacas.